Es esto. Sí, doctora, por favor, gracias. Ahora, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo se hacía esto de compartir? Tengo que abrir primero la diapositiva, creo, acá, ¿no? Sí, doctora. A ver. Ahora sí sale. Sí, doctora. Sí, ya. Entonces podemos empezar. Entonces, el tema de hoy es, la verdad, un tema un poquito bastante largo. Vamos a hablar acerca de las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas y aquí vamos a hablar un poquito acerca de diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndromes neurocutáneos y manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, las manifestaciones cutáneas pueden proporcionar claves importantes para el diagnóstico de trastornos endocrinos y estos pacientes con endocrinopatías van a ser especialmente sensibles pues a una serie de trastornos mucocutáneos asociados. Entonces, a la cabeza dentro de todas estas enfermedades endocrinológicas tenemos a la diabetes mellitus y este va a tener pues hallazgos cutáneos pues característicos, hallazgos cutáneos generales y hallazgos relacionados con el tratamiento de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la diabetes mellitus? Va a haber un estado de hiperglicemia y de hiperinsulinemia. ¿Qué es lo que va a generar la hiperglicemia? Va a generar un efecto directo sobre la función de queratinocitos y fibroblastos y además va a haber un aumento de la glicación no enzimática de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que van a generar pues una mayor producción de productos finales de glicación avanzada y estos a su vez van a alterar la estructura y función de la piel y a su vez van a estar estos implicados también en la patogénesis de las complicaciones vasculares. Entonces mencionan de que la enfermedad vascular junto con la supresión inmune asociada a la diabetes pues predispone a pacientes a ciertos procesos infecciosos y también a una mala cicatrización. Y por otra parte, la hiperinsulinemia va a alterar también lo que es la proliferación, diferenciación y migración de los queratinocitos, lo que resulta en una disminución de la función de la barrera cutánea y también va a retrasar todo este proceso de cicatrización de heridas. Entonces vamos a hablar ahora de los hallazgos cutáneos característicos y a la cabeza pues vamos a tener a la acanthosis nigricans, que pues clínicamente se va a manifestar como estas placas hiperpigmentadas, ¿no? De superficie pues áspera, irregular, aterciopelada y que va a aparecer sobre todo en las zonas intertriginosas tipo cuello, axila e ingle. Si bien es cierto, estas zonas anatómicas van a ser las más frecuentes, también puede aparecer en superficies extensoras tipo nudillos. E igual vamos a ver estas placas hiperpigmentadas. Usualmente va a estar asociado a resistencia a la insulina tanto en niños como en adultos, pero también lo podemos encontrar en el contexto de un ovario poliquístico, en el contexto de un síndrome de Cushing y también va a estar asociada a ciertas neoplasias malignas de tipo gastrointestinal sobre todo y mencionan de que también ciertos medicamentos tipo anticonceptivos, ácido nicotínico, inhibidores de la proteasa también pueden generar este cuadro clínico. Luego vamos a tener a lo que es la necrobiosis lipoídica que se va a presentar hasta en el 1.6% de todos los casos y clínicamente qué es lo que vamos a ver nosotros son estas placas amarillentas o medias anaranjadas con un centro trófico y en algunos casos podemos ver estas telangiectasias en la zona central y a veces cuando la enfermedad está activa podemos ver este borde medio eritemato violáceo en la periferia de la lesión. Cuando esta zona trófica a veces genera o sufre pues algún golpe, porque recuerda que se van a localizar sobre todo en la zona de los miembros inferiores, pues esta zona trófica puede o tiende a ulcerarse y estas úlceras que se pueden presentar pues también pueden predisponer al desarrollo de alguna sobreinfección, ¿no? Bacteriana. ¿Por qué se va a presentar una necrobiosis lipoídica? Mencionan de que hay una microangiopatía de por medio. Eh, el tratamiento muchas veces no resulta eficaz. En algunos casos se podría intentar dar de repente corticoides tópicos o corticoides intralesionales, pero en esta zona activa, ¿no? Es decir, en esta zona de avance, más no en esta zona trófica, porque lógicamente con los corticoides lo que vamos a hacer es atrofiar muchísimo más. Y en el caso más bien de ulceraciones, podemos colocar estos apósitos hidrocoloides como un tratamiento para poder cerrar de una forma mucho más rápida estas lesiones ulcerosas, ¿no? Que se puedan presentar.
mencionan de que el control de la glicemia pues no se acompaña con la mejoría cutánea. Y entonces vamos a ver pues las distintas manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a ver estas placas medias amarillentas con centro trófico, estas telangiectasias y este borde violáceo que se va a encontrar en la periferia de la lesión. Usualmente va a ser bilateral. Luego tenemos a lo que es la dermopatía diabética, que se va a encontrar hasta en un 50% de estos pacientes diabéticos. Y cuando encontramos ya una dermopatía diabética, ya va a haber una retinopatía, neuropatía o nefropatía de por medio. Por eso es que es importante hacer todo el paquete de estudio integral en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Son estas máculas hiperpigmentadas. A veces van a tener un centro trófico, como vemos acá, y que van a variar en forma y en tamaño y se van a localizar de manera bilateral en la cara anterior de los miembros inferiores, ¿no? De las piernas, ¿no? Se dice que esto podría ser desencadenado por algún traumatismo, no requiere ningún tratamiento porque tampoco ningún tratamiento es 100% efectivo y mencionan de que esto podría resolverse espontáneamente a lo largo de los años. En algunos casos se puede desarrollar una ampolla de tipo no inflamatoria y mencionan de que la angiopatía microvascular puede ser un factor pues contribuyente. No existe una correlación entre el control de la glicemia y el desarrollo de lo que es la dermopatía diabética y pues clínicamente vamos a ver estas máculas, ¿no? Hiperpigmentadas en algunos casos con un centro atrófico que se van a localizar aquí en la cara anterior de las piernas, ¿no? Igualito vemos estas máculas hiperpigmentadas que van a tener diferente forma, ¿no? Diferente tamaño y que van a aparecer pues en estos miembros inferiores muchas veces secundarios a traumatismo. Podemos encontrar también en estos pacientes diabéticos un engrosamiento de la piel. Y a la cabeza tenemos al esclerodema diabeticorum, que se refiere a este engrosamiento e induración de la parte superior, no solamente de la espalda, sino también mencionan de la región cervical y parte inclusive de los hombros. Y esto va a ser debido al depósito de glucosaminoglucanos. En algunos casos mencionan de que puede haber este eritema suprayacente, puede haber prurito o incluso hasta hipoestesia. Y acá sí guarda una relación con la insulinoresistencia, con retinopatía y hasta con diabetes, perdón, hasta con hipertensión. Y entonces cuando nosotros hacemos este signo del pliegue, como se ve pues aquí en esta imagen, pues la piel se va a encontrar un poquito indurada. Luego vamos a tener a lo que es a la queiroartropatía diabética, que se refiere al engrosamiento de la piel que va a generar una limitación de la movilidad articular, sobre todo de los dedos de la mano, que van a generar estas contracturas en flexión y que van a empezar aquí en el quinto dedo y que van a ir progresando pues radialmente. Y esto va a generar una incapacidad para que se junten estas superficies palmares, dando el signo de la oración, como vemos aquí en esta imagen. Y mencionan de que esto podría ser consecuencia de un aumento de la glucosilación del colágeno en la piel y se asocia a retinopatía y a nefropatía de por medio. Tenemos también la enfermedad ampollar del paciente diabético, que se presenta en el 0.16% de los casos. En general puede aparecer a cualquier edad y mencionan de que los traumatismos menores o algún daño microangiopático podrían ser los responsables de este cuadro clínico y se va a presentar tanto en un paciente diabético tipo 1, en un diabético tipo 2 de larga data, pero también puede aparecer como parte de un debut. Y muchas veces cuando encontramos esta ampolla diabeticorum va a estar asociada a una neuropatía, retinopatía o nefropatía. Y entonces nosotros clínicamente lo que vamos a poder evidenciar, pues va a ser esta ampolla tensa, ¿no? Usualmente de líquido o de contenido seroso, pero a veces podemos encontrar un contenido pues hemorrágico, como vemos, bueno, acá no, ¿no? Pues más que todo seroso, pero también puede haber un contenido hemorrágico de repente por ahí, si es que se ha roto pues algún vasito sanguíneo cerquita. Usualmente estas ampollas tensas van a ser asintomáticas y van a aparecer en la zona distal de las extremidades y mencionan de que aparece sobre todo durante la noche de tal forma que al día siguiente por la mañana recién tienden a darse cuenta. En algunos casos puede haber calor o cierto dolor, sobre todo cuando son ampollas demasiado grandes, por ejemplo aquí, como esta de acá, que sí pueden generar algo de molestia, ¿no? Pero en general son asintomáticas y son ampollas que van a aparecer en las zonas sacrales. Aquí vemos el casito de un paciente varón de 27 años con un inicio repentino de ampollas. Mencionan de que este paciente tenía un antecedente de diabetes mellitus tipo 1 no controlada, asociado a un daño vascular y una neuropatía diabética de por medio. Y entonces lo que vamos a ver clínicamente pues son estas ampollas tensas que aparecen de manera súbita, sobre todo en las zonas sacrales, en el contexto de un paciente diabético pues mal controlado.
Si hay alguna duda diagnóstica, pues ya se hace una biopsia de piel y histopatológicamente lo que vamos a poder encontrar son ampollas subepidérmicas y si es que queremos hacer un estudio de inmunofluorescencia, pues directa, este va a ser negativo. El tratamiento va a ser, mencionan con una curación espontánea, es decir, dejar de que estas ampollas involucionen solitas, pero si de repente son así grandes como esta, pues que sí pueden generar dolor o molestia, pues se puede drenar estas ampollas colocando una agujita aquí en la base de la ampolla, se aprieta suavemente esta ampollita y bueno, el líquido va saliendo de a poquitos, ¿no? Hay que siempre conservar el techo de la ampollita porque esto actúa como una medida protectora para la piel. Bueno, lógicamente si hay un proceso infeccioso asociado, pues se puede dar antibióticos tópicos o antibióticos orales en función de cómo esté el paciente. Luego vamos a tener algunos hallazgos generales en la piel y acá tenemos la úlcera del pie diabético o el denominado mal perforante plantar que se puede presentar hasta en un 25% de estos pacientes diabéticos, sobre todo mal controlado. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá? Es que va a haber una neuropatía motora, una neuropatía sensorial y una neuropatía autonómica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el caso de una neuropatía motora? Esto va a generar una alteración de la biomecánica PEDIS y esto va a conducir a una distribución anormal de la presión. En el caso de la neuropatía sensorial, mencionan de que va a haber una pérdida de la sensación protectora y en el caso de la neuropatía autonómica, esto va a predisponer a sequedad y fisuras en la piel. Y usualmente este mal perforante plantar o esta úlcera de pie diabética va a aparecer en zonas de presión, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Y usualmente son úlceras de bordes muy bien definidos con este rodete característico justamente en estas zonas de presión en un paciente diabético mal controlado. Podemos encontrar cuadros de cerosis también, ¿no? Que es la piel seca que va a ir desde casos bastante leves hasta casos bastante severos, dando la apariencia de esta ictiosis tipo adquirida, ¿no? Pero en realidad solamente corresponde a una cerosis bastante marcada, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser esta descamación blanquecina con esta forma media poligonal, ¿no? Dando la imagen como si fuese una escama de pescado, ¿no? Y lógicamente en todo paciente diabético mal controlado, pues el prurito va a estar presente y este puede ser un prurito localizado, pero también puede ser un prurito generalizado, ¿no? Acá vemos una cerosis que no es tan marcada como esta primera imagen, ¿no? Luego también podemos encontrar pues cuadros de onicomicosis asociada y ya sabemos que tricofiton y la cándida pues van a ser los agentes más frecuentes en estos pacientes y el diagnóstico va a ser lógicamente con el KOH y el cultivo de hongos que nos va a decir qué tipo de honguito es y según eso iniciamos lo que es el tratamiento. Luego podemos encontrar también casos de eritema acral, que es un eritema similar a la erisipela de las manos y o de los pies y puede deberse a una enfermedad oclusiva de vasos pequeños con una hiperemia compensadora, como vemos aquí en esta imagen. Podemos encontrar también casos de rubiosis, que se refiere a una rubefacción crónica de la cara, cuello y la parte superior de las extremidades y que mencionan de que esto tiende a mejorar con el control también de la diabetes, lógicamente. Luego vamos a tener a lo que es el granuloma anular diseminado, que existe todavía una controversia entre si hay una relación directa o no entre el granuloma anular diseminado y la diabetes. Sin embargo, en este artículo sí lo colocan. Y lo que vamos a ver nosotros clínicamente son estas placas eritematosas de distribución pues anular localizados sobre todo en las zonas acrales como vemos acá. Luego tenemos a lo que es la dermatosis perforante adquirida, que se refiere a estas pápulas queratóxicas hiperpigmentadas, mencionan algunos con un centro umbilicado, que van a ser pues bastante pruriginosas y que van a localizarse sobre todo en las extremidades inferiores en el contexto de un paciente diabético con una nefropatía de por medio. Y estas pápulas hiperqueratóxicas mencionan de que es secundaria la eliminación transdérmica de fibras de colágeno, ¿no? Y acá vemos estas pápulas queratóxicas con este centro medio umbilicado, ¿no? Bastante pruriginosas y que puede haber un fenómeno de Kepner inclusive en estos pacientes. Luego tenemos a lo que es el xantoma eruptivo, que son estas múltiples micropápulas de color anaranjado, amarillento, que pueden aparecer desde unos cuantos hasta varios cientos de estas lesiones en diferentes partes del cuerpo y van a ser generalmente secundarias al aumento de los triglicéridos en estos pacientes diabéticos pues mal controlados, ¿no? Y básicamente el control de la diabetes genera el control de este cuadro clínico. Y acá vemos otra imagen, pues, ¿no? Típica. Luego vamos a tener a lo que es el empedrado digital que se va a encontrar en el 60% de aquellos pacientes diabéticos, pero también puede aparecer en pacientes no diabéticos hasta en un 20% de los casos. Algunos lo denominan las pápulas de Huntley y se refieren a estas pápulas o a estas micropápulas color piel
o blanquecinas que se encuentran aquí en esta zona de los nudillos, que va a ser bastante típico de estos pacientes, ¿no? Y se ha sugerido como origen la glucosilación no enzimática del colágeno y los trastornos de los factores de crecimiento insulino dependientes como causantes, ¿no?, de este cuadro clínico. Luego vamos a tener algunos hallazgos relacionados con el tratamiento de la diabetes. Entonces podemos encontrar casos de lipo-hiperatrofia, como vemos aquí en esta imagen, pero también podemos encontrar casos de lipoatrofia. ¿Y esto por qué se va a producir? Justamente por la aplicación de insulina en una misma zona. Entonces, en el caso de la lipo-hiperatrofia, representa el 44%, es mucho más frecuente que una lipoatrofia y se van a presentar como una complicación bastante frecuente en aquellos pacientes que utilizan pues la insulina, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son nódulos dérmicos, pero en este caso ya van a ser prácticamente tumoraciones, ¿no? De consistencia blanda, color piel, que van a ser muy similares a los lipomas. Si nosotros vemos esta imagen, se parece como si tuviese pues algunos lipomas aquí en esa zona del abdomen, pero básicamente estos van a ser secundarios a la aplicación de insulina en una misma zona, ¿no? Y el tratamiento va a ser justamente rotar los lugares de inyección, ¿no? Es decir, ya no solamente hacerlo acá, sino pasarlo acá, acá y acá sucesivamente. Luego tenemos los casos de lipoatrofia, que son estas depresiones cutáneas justamente también en los lugares de inyección de insulina. Estos se van a presentar sobre todo en el contexto de aquellos pacientes diabéticos tipo 1 y el tratamiento implica pues la rotación igual de los sitios de inyección. Sin embargo, entre la lipo-hiperatrofia y la lipoatrofia, lo más frecuente es este cuadro clínico, ¿no? Luego también tenemos el pemfigoide ampolloso inducido por fármacos. Mencionan que hay algunos medicamentos como los inhibidores de la DPP4, tipo sitagliptina o linagliptina, que pueden desencadenar también cuadros de pemfigoide ampolloso. Y en este cuadrito pues se muestra todas las manifestaciones, o al menos la mayoría de las manifestaciones clínicas que les he mencionado, la frecuencia y qué tratamiento nosotros podríamos brindar. Entonces, haciendo un breve repaso, tenemos a lo que es la acantosis nigricans, que es dentro de todo bastante común en los pacientes, sobre todo en los diabéticos tipo 2. ¿Y cuál es el tratamiento? Básicamente, primero es el corregir el trastorno metabólico que hay, ¿no? Muchos pacientes vienen y quieren mejorar esta coloración oscura que tienen ahí en las zonas de flexión, pero el tratamiento base básicamente es controlar o corregir el problema metabólico que ellos tienen, porque corrigiendo este problema metabólico, pues también la coloración, el engrosamiento de la piel tiende a mejorar. Y ya cuando ya se haya controlado este cuadro metabólico, pues ya pasamos a retinoides tópicos o urias, ¿no?, que puedan generar una mejoría de estas lesiones cutáneas, ¿no? En el caso de la necrobiosis lipoídica, que es mucho más frecuente en los diabéticos tipo 1, es la verdad dentro de todo bastante rara y aparecen como estas placas amarillentas, ¿no?, con este centro atrófico asociado a telangiectasias y este borde eritematoso. Van a aparecer sobre todo en la región pretibial. Y como les había mencionado, generalmente el tratamiento no es muy satisfactorio. Se puede optar por dar corticoides tópicos o corticoides intralesionales en la zona de avance, pero en general no hay buena respuesta en estos pacientes. La dermopatía diabética, que es bastante común, que son estas máculas o placas hiperpigmentadas que van a aparecer igual en la región pretibial y que no hay ningún tratamiento para esto, pero mencionan de que con el tiempo también podría desaparecer. El esclerodema diabeticorum, que es este engrosamiento con esta limitación de lo que es la movilidad articular en los deditos de la mano sobre todo, y el tratamiento mencionan de que puede ser pues insatisfactorio, ¿no? Em, pero la terapia física sí podría ayudar, ¿no?, en algunos casos, ¿no? El- Después tenemos lo que es el esclerodema diabeticorum, que en general pues no hay nada específico para tratar esto, porque es debido al depósito en general de glucosaminoglucanos. Las ampollas diabeticorum, que como les había mencionado, usualmente tienden a desaparecer espontáneamente, pero si es que son muy grandes y generan pues cierto dolor o cierta incomodidad, pues se las puede drenar, ¿no? Si es que se desencadena un pemfigoide inducido por los medicamentos tipo DPP4, pues básicamente se tiene que retirar el medicamento y rotar de medicamento para lo que es la diabetes, ¿no?, para controlar lo que es la diabetes. Y en los casos de lipo-hiperatrofia o de lipoatrofia, el tratamiento va a ser básicamente rotar las zonas de inyección.
Y básicamente con eso terminamos con la diabetes, ¿no? Y ahora pasamos brevemente acerca de las manifestaciones cutáneas que nosotros podemos encontrar en un paciente hipotiroideo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes usualmente van a tener la piel seca, áspera, la piel la van a tener fría, pálida. Podemos encontrar carotenodermia, podemos encontrar mixedema, macroglosia, lo que es la madarosis, que es la pérdida del tercio lateral de las cejas. El cabello se va a encontrar quebradizo. A nivel unguial, usualmente las uñas se van a encontrar pues frágiles, estriadas, de crecimiento lento, y puede haber onicolisis, pero es poco frecuente. Y entonces lo que vamos a ver es esto, pues, ¿no? Usualmente estos pacientes van a tener una fase bastante típica, la piel va a estar fría, pálida, y esto va a ser debido a una vasoconstricción cutánea y a una reducción de lo que es la temperatura central. Podemos encontrar también lo que es mixedema, que es el edema sin fobia, y que va a ser mucho más marcado en las manos, pero también lo podemos encontrar de una forma bastante frecuente en la región periorbitaria, como vamos a ver aquí en esta imagen, ¿no? Podemos encontrar también lo que es el signo de Hertosh o la madarosis, que es la em, em, caída de lo que es la cola de las cejas. Podemos encontrar también cuadros de lo que es macroglosia, y esta es una imagen bastante típica donde podemos ver este mixedema a nivel pues periorbitario, ¿no? También mencionan de que ellos tienen una fase como que inexpresiva, puede haber macroglosia y puede haber también ensanchamiento de lo que es el tabique nasal y un ligero lo que es aumento de lo que es el volumen de los labios, ¿no? Puede haber tosis inclusive, mencionan que es debido a la disminución de la estimulación simpática del músculo palpebral superior. Luego vamos a tener a lo que es la carotenodermia, que se debe a una disminución del metabolismo del caroteno y al posterior depósito de este en el estrato córneo, entonces por eso es que la piel se va a encontrar amarilla, ¿no? Y usualmente las zonas más frecuentes de este depósito de caroteno va a ser a nivel palmoplantar, pero también a nivel de lo que es el surco nasogeniano. Luego también podemos encontrar cuadros de cerosis, ¿no? Que puede ir desde una cerosis leve hasta un cuadro que puede simular una ictiosis adquirida tipo en los pacientes diabéticos, ¿no? Igual vamos a ver esta descamación, en este caso hiperpigmentada, con esta distribución poligonal, ¿no? De esta descamación, y que va a localizarse sobre todo en las extremidades, pues, inferiores, ¿no? Y bueno, tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden asociarse a lo que es el vitíligo, ¿no? Por eso es que en todo paciente con vitíligo siempre pedimos lo que es el estudio de la función tiroidea y los anticuerpos tiroideos, ¿no? Y entonces vamos a ver estas manchas acrómicas que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo y que van a tener también diferente forma, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Pero siempre que es importante descartar alguna enfermedad tiroidea en estos pacientes con vitíligo. Luego tenemos a lo que es al hipertiroidismo, y entonces pues aquí vamos a ver que estos pacientitos tienen la piel fina, aterciopelada, suave, caliente, húmeda. Podemos encontrar rubor, eritema palmar igual, hiperhidrosis, sobre todo más frecuente en la zona palmoplantar. El cabello también se va a encontrar con una disminución en cuanto a la densidad capilar. Aquí sí va a ser mucho más frecuente los cuadros de onicolisis. Podemos encontrar mixedema pretibial, acropaquía tiroidea, el prurito, como en cualquier enfermedad eh, descompensada, ¿no? Ya sabemos que como parte del protocolo de prurito, pues pedimos una serie de exámenes auxiliares, entre ellos la función de la glucosa o los niveles de glucosa y los niveles de hormonas tiroideas, ¿no? Y como manifestación también cutánea del hipertiroidismo puede ser lo que es la urticaria crónica, ¿no? Que es lo que hablábamos en la anterior clase, ¿no? Y entonces sí, pues pedimos también lo que es el estudio de función tiroidea en estos pacientitos. Entonces, como les había mencionado, pues en el hipertiroidismo lo que vamos a encontrar, pues es que la piel se va a encontrar cálida, húmeda. Puede haber un enrojecimiento facial episódico y eritema palmar, y esto va a ser causado por un aumento del flujo sanguíneo cutáneo y producido también por una vasodilatación periférica. La hiperhidrosis, como les había comentado, puede ser generalizada, pero va a ser mucho más común a nivel palmoplantar. El cabello se va a encontrar con una disminución igual de la densidad capilar, es un cabello fino. Podemos encontrar las uñas de Plummer, que se refiere a la presencia de onicolisis distal, y la concavidad unguial, que comienza en la cuarta o en la quinta uña. La hiperpigmentación, que puede ser localizada a nivel de las encías, a nivel de lo que es la mucosa bucal o a nivel de lo que es el pliegue palmoplantar, pero la verdad que eso también puede ser según nuestro fototipo, así que tampoco es que sea algo específico del hipertiroidismo, pero también puede haber una hiperpigmentación difusa, ¿no? Asimismo tenemos a lo que es el mixedema pretibial,
que ahora se denomina dermopatía tiroidea, que es el marcador de la enfermedad autoinmune. Lo podemos encontrar sobre todo asociado a la enfermedad de Graves, pero también lo podemos encontrar en una tiroiditis de Hashimoto o inclusive en pacientes eutiroideos. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros clínicamente? Pues como estas placas eritematosas, ¿no? O eritematoviolaceas. En algunos casos podemos encontrar inclusive pápulas que se van a localizar igualito en la región pretibial, ¿no? Usualmente van a ser indoloras, asintomáticas, y en algunos casos por ahí que podría haber dolor o inclusive podrían ulcerarse estas lesiones, ¿no? Si bien es cierto, la región pretibial es la zona más frecuente de presentación, pues también lo podemos encontrar en los hombros, en la parte superior de la espalda y en la superficie dorsal de las manos y del pie. Y acá vemos otra imagen, ¿no? Donde vamos a ver esta placa eritematosa, ¿no? Que se va a localizar sobre todo en la región anterior de las piernas, ¿no? Luego tenemos a lo que es la acropaquía tiroidea que se va a presentar en el 1 o hasta en el 1% de los casos y condiciona una triada, ¿no? Que son los dedos en palillo de tambor, el edema de tejidos blandos de las manos y de los pies y va a haber una neoformación ósea perióstica y esta acropaquía tiroidea suele asociarse muchas veces a cuadros de proptosis y a mixedema pretibial. Luego tenemos a lo que es la onycolisis, que se refiere al despegamiento o a la separación de la placa del lecho unguial y qué pasa que va a haber aire en el espacio subunguial y esto es lo que va a generar esta coloración media blanquecina, ¿no? Pero tampoco es que sea típico del hipertiroidismo, porque lo podemos encontrar también en el hipotiroidismo, lo podemos encontrar en aquellas enfermedades que tienen que ver con el déficit del hierro y también a ciertos procesos infecciosos. Y por último vamos a tener a la coiloniquia, que son las denominadas uñas en cuchara. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver que la lámina unguial o la placa unguial se va a encontrar adelgazada, plana, como vemos acá, y va a tener una eversión ascendente de los bordes laterales y distales, generando una forma cóncava, como si fuese una cucharita. Pero tampoco es que va a ser específico de un hipertiroidismo, porque también lo podemos encontrar en porfiria, en acromegalia o en déficit de hierro. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es un nombre genérico que se utiliza para referirse a un grupo de procesos inflamatorios, crónicos, idiopáticos que afectan al intestino. Entonces mencionan de que la enfermedad inflamatoria intestinal y la piel comparten mecanismos fisiopatogénicos comunes que cuando se activan van a surgir enfermedades con manifestaciones tanto cutáneas como intestinales de manera simultánea. Entonces aquí las dos enfermedades más asociadas vamos a tener acá a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Dentro de lo que es la enfermedad de Crohn, mencionan de que vamos a tener de que hay un compromiso a nivel genital, pero también puede haber un compromiso a nivel extragenital y los signos iniciales a nivel cutáneo van a ser eritema, linfedema labial, linfedema peniano o un compromiso a nivel escrotal. Y entonces aquí en esta primera imagen lo que podemos ver de manera típica en estos pacientes con enfermedad de Crohn va a ser este eritema e induración vulvar y perineal o perianal, pero va a ser asimétrico. Aquí vamos a tener un linfedema intenso del prepucio e induración del escroto y acá vamos a tener esta imagen típica de pene en saxofón y esto va a ser debido a una inflamación y linfoedema y vamos a ver de que el pene se ha retorcido alrededor de su eje longitudinal. Estas son las manifestaciones a nivel básicamente genital, pero también puede haber un compromiso a nivel oral. Entonces vamos a ver de que puede haber un edema de los labios, edema de las encías o de la mucosa, que pueden ser en algunos casos bastante dolorosos y también vamos a encontrar de manera típica este empedrado de la mucosa, en este caso comprometiendo lo que es el paladar duro y y en este caso también la lengua, ¿no? De manera típica también podemos encontrar algunas úlceras aftosas que se pueden presentar en ambas entidades, tanto en una enfermedad de Crohn como en una colitis ulcerativa. Sin embargo, se ha visto que es mucho más frecuente en una enfermedad de Crohn. Entonces, lo podemos encontrar también en algunos casos de déficit nutricional, pero lo típico acá es que van a haber estas lesiones aftosas recurrentes asociadas a un compromiso intestinal. Y lo que vamos a ver son estas úlceras pues milimétricas cubiertas por estas pseudomembranas que van a ser bastante dolorosas y que van a aparecer muchas veces en brotes que van a coincidir con este compromiso intestinal. Y lo típico, pues aquí en la enfermedad de Crohn van a ser estas fisuras y estas fístulas perianales que se van a presentar hasta en un 40% de los casos. Y mencionan de que estas lesiones cutáneas preceden meses o inclusive años a los síntomas digestivos. Y va a haber un paralelismo justamente con estos brotes de
de lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Son estas úlceras, pues a nivel perianal, de bordes bastante nítidos, como si fuesen cortados por una cuchilla, es lo que mencionan acá. Y estas lesiones pues se pueden complicar con abscesos o pueden formar úlceras profundas, puede haber una perforación rectovaginal y al final van a terminar en una estenosis anorrectal. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente con una biopsia de piel donde vamos a poder encontrar un infiltrado pues granulomatoso. Luego podemos encontrar también con una manifestación de una enfermedad inflamatoria intestinal al pioderma gangrenoso, que es una dermatosis neutrofílica que se presenta como un trastorno inflamatorio y ulcerativo. Lo podemos encontrar tanto en una enfermedad de Crohn como en una colitis ulcerativa, sin embargo, se ha reportado su mayor asociación con colitis ulcerativa. Entonces, el pioderma gangrenoso va a tener diferentes manifestaciones o diferentes formas de presentación, que no vamos a centrarnos en esto. Pero hay que saber que hay las formas ulcerosas, que es la forma más frecuente de presentación, pero también hay piodermas gangrenosos ampollares, pustulares, vegetantes, ¿no? Entonces, clásicamente, ¿cómo se van a presentar estas lesiones? Usualmente van a empezar como pápulas o pústulas milimétricas que en el transcurso de 24 a 48 horas van a evolucionar hacia una úlcera de bordes ensacabocados, bastante dolorosas, ¿no? Que van a aparecer sobre todo en los miembros inferiores, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, y cuando cicatrizan van a dar una apariencia media cribiforme, ¿no? Entonces, así van a terminar estas lesiones. Empiezan así como unas pápulas o pústulas que en el transcurso de 24 a 48 horas se van a convertir en estas úlceras bastante dolorosas con un borde ensacabocado y que pueden ser únicas o pueden ser múltiples y se van a localizar sobre todo en las extremidades inferiores, pero en general puede aparecer en cualquier zona anatómica y cuando desaparecen van a dejar una cicatriz cribiforme en la zona central. Esta es, por ejemplo, una imagen de un pioderma gangrenoso vegetante que inclusive haría un diagnóstico diferencial con un SEC verrucoso inclusive, ¿no? El tratamiento va a depender mucho de si es una lesión única o si es una lesión múltiple, ¿no? Si es una lesión única, mencionan que se puede brindar corticoides tópicos, tacrolimus o corticoides inclusive intralesionales, o se puede dar corticoides sistémicos si es que son lesiones múltiples y si es que ya son casos de pioderma gangrenoso refractario, o con lesiones generalizadas y si es que se encuentra asociado sobre todo a una enfermedad inflamatoria intestinal activa, pues los anti-TNF van a ser la primera línea de tratamiento porque van a actuar muchísimo más rápido, ¿no? Luego vamos a tener a lo que es al eritema nodoso, que es una paniculitis septal sin vasculitis, y se van a presentar sobre todo en las mujeres, usualmente entre los 10 y los 30 años, y se van a presentar clínicamente como estos nódulos eritematosos o eritematoviolaceos que van a aparecer sobre todo en la cara anterior de los miembros inferiores. Usualmente estos no se ulceran y cuando cicatrizan van a dejar una hiperpigmentación posinflamatoria, pero sí pueden llegar a ser dolorosas. Lo usual es que aparezcan aquí en los miembros inferiores, pero también pueden aparecer como formas atípicas en brazos, antebrazos o en otras zonas anatómicas. Y dentro de las causas tenemos de que las infecciones a la cabeza del estreptococo va a ser el agente causal más frecuente. Hay drogas tipo anticonceptivos, penicilinas, sulfonamidas, ¿no? Que pueden desencadenar este cuadro clínico y dentro de lo que nos importa en este contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, pues la enfermedad de Crohn es el que puede estar asociado más frecuentemente a este eritema nodoso, ¿no? Y por último, ya vamos a tener a los síndromes neurocutáneos. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa. Entonces, la neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno pues autosómico dominante con una incidencia aproximadamente de un caso por cada 3.000 nacimientos. Hay diferentes manifestaciones clínicas, como vamos a ver más adelante, y mencionan de que estos pacientes tienen un riesgo incrementado de desarrollar leucemia mielomonocítica juvenil, hay riesgo de desarrollar gliomas ópticos, tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, feocromocitomas y tumores del sistema nervioso central. Mencionan de que hasta un 50% de estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1 van a tener una mutación espontánea en lugar de una mutación heredada. Y pues clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Pues son estas manchas café con leche, que son estas manchas marrones, marrones claras, marrones oscuras, que van a variar en tamaño y van a variar en forma. Pueden ser pues unos cuantos o pueden ser miles o un montón, ¿no? De manchas café con leche.
Ahora, estas lesiones aparecen al nacimiento o a veces aparecen durante los primeros meses de vida. Y mencionan de que encontrar de 1 a 5 manchas café con leche puede ser normal hasta un 10% de la población, así que tampoco hay que asustarse. Usualmente pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, menos en el cuero cabelludo y tampoco tienden a comprometer lo que es la zona palmoplantar. Y lógicamente estas lesiones pues van a tener o tienden a crecer en función del crecimiento de la persona. Y acá tenemos las distintas manifestaciones clínicas de estas manchas café con leche, ¿no? Que van a variar en forma, van a variar en tamaño. Y vamos a tener aquí lo característico a este signo de Crohn, que son estas máculas hiperpigmentadas milimétricas que van a aparecer sobre todo en las zonas de flexión, tipo axilas, tipo ingle o en esa zona de lo que es el cuello, ¿no? Pero también pueden aparecer de manera aleatoria en otras zonitas del cuerpo junto a las manchas café con leche. Luego vamos a tener a los neurofibromas cutáneos, que son estas pápulas, ¿no? Exofíticas de superficie lisa, brillante, de color rosado o medio oscuro, en función también de nuestro fototipo de piel. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples o pueden ser miles, como aquí se muestra en esta imagen. Usualmente estos neurofibromas aparecen a los 4 o 5 años de edad, pero va a ser mucho más característico en la pubertad y mencionan de que con el embarazo estos pueden crecer un poquito más. Y aquí vamos a tener un signo patognomónico que es el signo del ojal. Cuando nosotros palpamos estos neurofibromas van a tener pues una consistencia blanda, ¿no? De tal forma que cuando la deprimimos vamos a sentir como nuestro dedito toca como una especie de un anillito, ¿no? A eso se refiere con el signo del ojal. Y vemos acá las distintas manifestaciones clínicas de los neurofibromas que van a variar en tamaño, ¿no? Ahora, vemos que se pueden presentar así como pápulas exofíticas de superficie lisa, pero también se pueden presentar como tumoraciones medias polipoides, inclusive en algunos casos con una hipertricosis asociada, como se ve en esta imagen, o inclusive se puede presentar como una mácula medio azulada, ¿no? O media violácea, ¿no? Que puede alternar también con algunas manchitas café con leche, que puede alternar con estas lesiones papulares, ¿no? Luego vamos a tener a los neurofibromas plexiformes, que muchas veces estos tienden a seguir el trayecto de los nervios y forman nódulos o masas firmes y sensibles que se van a localizar en el tejido celular subcutáneo y cuando nosotros la palpamos, van a tener como una consistencia de bolsa de gusanos. Mencionan de que puede infiltrar varias capas de la piel, llegando inclusive hasta el músculo o hasta estructuras internas. La mayoría de las lesiones de mayor tamaño pueden causar una hipertrofia ósea y de tejidos blandos y a veces tienden a deformar considerablemente lo que es la cabeza o las extremidades, ¿no? Si lógicamente al ser grandes comprimen alguna estructura nerviosa, van a generar algún déficit neurológico y mencionan de que estos neurofibromas plexiformes todos son de origen congénito, pero pasa de que las lesiones superficiales a veces suelen manifestarse de una forma mucho más tardía, a los 4 o 5 años, y inclusive las lesiones que son mucho más profundas o internas pueden pasar de ser percibidas incluso en la edad adulta, a menos que de niño se le haya hecho al niño un screening, ¿no? Tipo resonancia magnética, y entonces pues ahí hayan identificado estos neurofibromas plexiformes, ¿no? En algunos casos, estas lesiones pueden estar cubiertas por hipertricosis o pueden crecer sobre una mancha café con leche, ¿no? En algunos casos, inclusive se les diagnostica erróneamente como nevos melanocíticos congénitos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque hasta en un 15% de estos neurofibromas plexiformes pueden transformarse hacia un tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Porque estas lesiones tienden a crecer de una forma mucho más rápida, tienden a ser mucho más dolorosa y puede haber algún déficit neurológico nuevo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros veamos estas manchas café con leche, sobre todo que son de repente muy grandes, hay que palpar siempre estas lesiones porque por debajo se puede encontrar un neurofibroma plexiforme como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Acá ya vemos una tumoración blanda, ¿no? Bastante evidente, ¿no? Con una mancha hiperpigmentada en su superficie, ¿no? Y esto al final corresponde a un neurofibroma plexiforme. Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar también en una neurofibromatosis tipo 1? Los nódulos de Leach o los denominados también amartomas del iris, ¿no? Que usualmente estos también empiezan a desarrollarse a los 3 años de edad y pueden observarse hasta en el 90% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 hacia los 20 años de edad. Acá vamos a utilizar lógicamente la, la ¿cómo se llama? La lámpara de hendidura, y eso ya lo hace lógicamente el oftalmólogo para poder identificar estos nódulos de Leach, ¿no?
También podemos encontrar como alguna característica cutánea de esta neurofibromatosis al nevo anémico, ¿no? Que se refiere a esta mancha acrómica con este eritema circundante, ¿no? Cuando nosotros sobamos la piel, esta mancha blanca no desaparece, pero sí se genera un eritema alrededor de esta lesión, de esta manchita blanquita, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? A eso se refiere con nevo anémico. Y en algunos casos también puede estar asociado a santo granuloma juvenil, que es un tipo de histiocytosis, que se presenta como estas pápulas, ¿no? De color amarillo, anaranjada, que pueden ser milimétricas o que también pueden variar en tamaño. Pueden ser unas cuantas o pueden ser múltiples, ¿no? Y acá vemos inclusive ya tumoraciones, ¿no? Amarillentas que al final corresponden a estos santogranulomas juveniles, ¿no? Y estos aparecen durante los 2 a 3 primeros años de vida. Entonces aquí tenemos pues todas las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en estos cuadros de neurofibromatosis tipo 1. Ya hemos hablado de todas las manifestaciones cutáneas, pero también esa neurofibromatosis puede tener un compromiso a nivel ocular, como habíamos hablado de los nódulos de Leach, que se puede presentar hasta el 90% de los casos y usualmente a los 2 años de edad recién van a aparecer estas lesiones oculares. Podemos encontrar nódulos coroideos, glaucoma neovascular a nivel esquelético. Vamos a encontrar sobre todo displasia del ala del esfenoides, macrocefalia, hiperterolismo, escoliosis, espina bífida, puede haber gliomas ópticos, feocromocitomas, puede haber un compromiso pues a nivel neurológico con cuadros de convulsión, deterioro intelectual, estenosis del acueducto e hidrocefalia, y a nivel cardiovascular pues puede haber hipertensión, estenosis pulmonar o estenosis de la arteria renal. Por eso es que el seguimiento tiene que ser también por todas estas especialidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a estos niñitos con manchas café con leche, pues los derivamos pues por todas estas especialidades para que ellos vayan conociendo también al paciente, porque como hemos visto, no es que el niñito nazca con estas lesiones, sino que en el transcurso del tiempo, conforme vaya creciendo, pues van a ir apareciendo estas lesiones, entonces siempre hay que hacerle seguimiento a estos niñitos. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para una neurofibromatosis de tipo 1? Mencionan de que deben existir 2 o más de los siguientes criterios. Y a nivel cutáneo tenemos 6 o más manchas café con leche que midan más de 5 milímetros en los prepúberes y que midan más de 15 milímetros en los postpúberes, que hayan 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme, que haya pecas en la región axilar o inguinal, que es el signo de Crohn, que podamos encontrar de repente gliomas ópticos, nódulos de Leach, o que haya de repente displasias o lesiones óseas tipo displasia del ala del efenoides o reducción del espesor de la corteza de los huesos largos con o sin pseudoartrosis, y sobre todo que haya de repente algún familiar directo, ¿no? Entonces, si encontramos 2 o más de estas características, pues ya tenemos el diagnóstico de una neurofibromatosis tipo 1. Y por último, ya vamos a terminar, vamos a tener a lo que es la esclerosis tuberosa, que también es un trastorno autosómico dominante con una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos, y van a tener diferentes manifestaciones clínicas, como vamos a ver más adelante. Y también puede haber un compromiso no solamente a nivel cutáneo, sino también a nivel neurológico, porque mencionan de que estos pacientes pueden tener discapacidad mental, pueden estar asociados a cuadros de convulsión y alteraciones neuropsiquiátricas, pero las manifestaciones cutáneas, al igual que en una neurofibromatosis, también se van a presentar a edades tempranas. Por eso es que es importante poder al menos conocer esta clínica para poder guiar al diagnóstico y al tratamiento del paciente. Entonces vamos a empezar con las máculas hipomelanóticas, que usualmente estas sí aparecen al nacimiento, mencionan, o durante los primeros meses de vida. Y podemos acá tener diferentes tipos de máculas hipomelanóticas. Tenemos las máculas poligonales pequeñas o en forma de huella digital, que usualmente van a medir menos de 2 centímetros. Tenemos las manchas en hoja de fresno, que es esta imagen de acá, que va a ser, mencionan, redondeada, y va a tener un extremo redondeado y un extremo puntiagudo, es lo que mencionan acá, y que puede medir entre 1 a 12 centímetros. Pero también podemos encontrar esta leucodermia en gotas de la esclerosis tuberosa, que se refiere a estas máculas hipopigmentadas milimétricas que usualmente tiende a aparecer en las extremidades, ¿no? Y también hay ciertos criterios, ¿no? Tienen que haber 3 o más máculas hipomelanóticas que midan más de 5 milímetros para ser considerado un criterio mayor para esclerosis tuberosa. Luego también tenemos aquí a las manchas café con leche, que también se pueden presentar, pero no cumplen los criterios para una neurofibromatosis. Y a igual pueden aparecer al nacimiento o pues durante los primeros meses de vida.
Y lo característico aquí van a ser los angiofibromas faciales, que se refieren a estas pápulas milimétricas de color piel o rosadito o hiperpigmentado en función de nuestro fototipo de piel, que van a aparecer sobre todo a nivel centrofacial y de manera bilateral. Usualmente estos aparecen dentro de los primeros 2 años de vida. em, y van a tener pues también cierto crecimiento, como vemos acá. Acá vemos algunas igual pápulas rosaditas, ¿no? Milimétricas localizadas aquí en la región centrofacial, en estos pacientitos con esclerosis tuberosa. Acá ya vemos pápulas más exofíticas, ¿no? Igual de superficie lisa, en este caso hiperpigmentada, porque pues es un paciente con un fototipo mucho más alto, ¿no? Y lo característico es que tienden a comprometer esta zona centrofacial. Eso es lo típico de los angiofibromas faciales, y recuerden que aparecen durante los primeros pues 2 años de vida y tienden a aumentar un poco más con la edad. Luego vamos a tener a lo que es la placa cefálica fibrosa, que representa una variante de un angiofibroma de mayor tamaño y que se desarrolla en la cara o en el cuero cabelludo en alrededor del 20% de todos los pacientes con esclerosis tuberosa. Tiene una predilección por la frente, pero puede aparecer también en otras zonas y crecen muy lentamente a lo largo del tiempo. Luego vamos a tener a lo que es la piel de Zapa, que se refiere a esta placa de color piel o esta placa hipopigmentada, o inclusive puede ser hiperpigmentada, que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros y a menudo van a tener esta superficie como que irregular. Algunos mencionan de que un rasgo distintivo de esta piel de Zapa son estas aberturas foliculares prominentes que dan esta imagen como que en piel de cerdo, es lo que mencionan, ¿no? Entonces tenemos esta placa media amarillenta o esta placa color piel, ¿no? Que pueden aparecer sobre todo en la región lumbosacra, ¿no? Que va a ser típico de estos pacientes con esclerosis tuberosa. Eh, También vamos a tener aquí a los fibromas unguiales o denominados también tumores de Koenen, que empiezan a desarrollarse hacia el final de la infancia, y estos sí también pueden continuar formándose durante toda la vida adulta del paciente, y se van a presentar como estas pápulas de color rosado, ¿no? De crecimiento exofítico, que van a localizarse aquí en los pliegues unguiales laterales o proximales, como vemos acá, y que van a variar igualito en tamaño. Pero también podemos tener algunos fibromas subunguiales, que son aquellos fibromas que aparecen por debajo de la lámina unguial, y esto sí es mucho más frecuente que aparezcan en los dedos de la mano o en las uñas de las manos, ¿no? Y por último vamos a tener a lo que es al molusco pedunculum o pentulum, que se refiere a pápulas, ¿no? O nódulos pediculados de un color blanco, de un color piel. Y estas lesiones se parecen mucho a los acrocordones y muestran igual una predilección por las zonas de flexión. Podemos encontrar también fibromas intraorales, pero esto se ha reportado mucho más en los pacientes adultos, ¿no? Podemos encontrar también depresión del esmalte dental en prácticamente todos los pacientes con esclerosis tuberosa, y estos también pueden tener un daño o un compromiso a nivel ocular con amartomas retinianos que se pueden presentar hasta en un 40% de los casos, ¿no? Y entonces aquí tenemos todas las manifestaciones clínicas que se pueden o que se pueden presentar en este contexto de esclerosis tuberosa. Ya hemos hablado de todas las manifestaciones cutáneas, ¿no? Y vemos que también hay amartomas retinianos, hay estrocitomas retinianos, hay compromiso esquelético, dental, pulmonar, renal, endocrino, neurológico, sobre todo como les había mencionado, porque hay deterioro intelectual, hay nódulos subependimarios, hay cuadros de convulsión o espasmos infantiles, y a nivel cardiovascular, pues también igualito podemos encontrar rhabdomiomas miocárdicos, ¿no? O puede estar asociada también a un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Entonces, vamos a tener que para el diagnóstico, igual que una neurofibromatosis, se divide en criterios mayores y en criterios menores. Y dentro de los criterios mayores, pues tenemos a las manchas hipomelanóticas. Estas tienen que ser más de 3 y tienen que medir más de 5 milímetros. Tenemos a los angiofibromas faciales, que tienen que ser también en un número mayor o igual a 3, o tiene que haber una placa cefálica fibrosa, fibromas unguiales, que tienen que ser mayor a 2, y la piel de Zapa. Pero también podemos tener otros criterios mayores, tipo martomas retinianos, nódulos subependimarios, rhabdomiomas cardíacos, angiomiolipomas, entre otros. Y también tenemos criterios menores, y dentro de los criterios menores cutáneos tenemos a las lesiones cutáneas en confeti, la depresión del esmalte dental, los fibromas intraorales, que tienen que ser en un número mayor a 2,
los parches acrómicos retinianos, quistes renales múltiples o los amartomas extrarrenales, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Cuando tenemos dos criterios mayores, cualquiera de estos, o un criterio mayor y dos criterios menores, ¿no? Y lógicamente, si es que tenemos el diagnóstico o el estudio genético, lógicamente, pues esto sí va a ser definitivamente, pues concluyente, ¿no? Y eso es todo, me parece, con respecto a lo que es la revisión del día de hoy. Creo que ha sido un tema, la verdad, bastante amplio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta, doctores? Creo que no, ¿no? Entonces ya, bueno, damos por terminada la ponencia. Espero que les haya servido y muchas gracias. Gracias, doctor.